Ahí estamos grabando. Bueno, bienvenidos a todos, a todas y a todes. La verdad que nos complace mucho estar de vuelta dando clase. Obviamente que nos complacería más si lo pudiéramos hacer en forma presencial, porque la verdad que el año pasado fue bastante traumático para nosotros. Eh, pero bueno, dentro de las circunstancias tratamos de aprovechar lo mejor que podemos, digamos, las cosas que sí tenemos, y creo que tenemos bastantes cosas bueno, y que vamos a poder transitar un camino que ya van a ver. Ahora les vamos a mostrar algunas cosas, sobre todo para los alumnos que son nuevos, que no han cursado nunca la materia. De qué se trata esta materia, cómo la vamos a llevar durante el año, eh, que es una parte de la clase, y después vamos a directamente ir vamos a empezar repasando algunos temas que nosotros necesitamos que ustedes los conozcan eh, con robustez, digamos, ¿sí? Que lo han visto en años anteriores, pero que necesitamos, que es la base sobre la cual nosotros necesitamos construir el nuevo conocimiento que impartimos este año. Entonces, bueno, nos vamos a tomar un tiempito para repasar. Antes que nada le quiero presentar a sus docentes, digamos. Mi nombre es Liz Heinson, yo soy docente en esta facultad hace ya 20 años, he trabajado en esta cátedra muchísimos años y antes también trabajé en la cátedra de análisis de sistemas un tiempo. Soy analista de sistemas de la Universidad Tecnológica y también soy licenciada en informática, digamos, de otra universidad. Le tengo mucho cariño a la universidad pública y creo que hacemos un trabajo fantástico, porque también trabajo en la industria y nuestros egresados son un perfil absolutamente deseable, digamos, para cualquier empresa que quiera contratar un profesional de software. eh, y bueno, yo estoy muy orgullosa de esa situación. Bueno, les voy a presentar a mis compañeras. Inés Aefeli es compañera de trabajo y amiga mía, que quiero muchísimo y que la conozco hace muchísimos años, y que es nuestra JTP. Así que, Flaca, si te querés presentar vos. Bueno, no sé si hay algunos que ya me conozcan. Yo soy ingeniera egresada de la facultad. Coincido con Liz en el orgullo de ser tecnológica. Bueno, creo que los tecnológicos tenemos esa cosa como tatuada, pero por dentro. Eh, También muy orgullosa de la universidad pública y de poder ser parte de la transformación de jóvenes en profesionales valiosos y valiosas. Yo hace muchísimo tiempo que conozco a Liz, mucho más de lo que se puedan imaginar, capaz que mucho más que lo que ustedes tienen de vida, y con Mónica nos conocemos, nunca hemos trabajado juntas, la primera vez, pero nos conocemos de tiempo también, digamos, estamos como en el mismo baile en distintas salas, digamos, entonces seguramente nos vamos a llevar muy bien. Me gustaría que exista una cosita, pequeña cosa, ¿no? Que existe la confianza en ustedes de poder plantear y de hacer aportes al tema de cómo estamos haciendo nuestro trabajo, porque creo que eso, lejos de ser una cosa mala o una crítica que destruye, nos permite a nosotros rápidamente poner en acción alguna corrección para que las cosas salgan mejor. Eso nomás para no perder mucho tiempo. Bueno, Moni. bueno, Mónica es la doctora Mónica Lobay, porque Mónica es doctora en ciencias de la ingeniería, digamos. Ay, Y bueno, perdón. perdón, es doctora, ¿eh? Ella está trabajando con nosotros, se suma este año. Moni de Villa María, es docente de esta cátedra hace muchísimos años, pero en la regional Villa María, trabaja con Judith, y hemos tenido la gran suerte de que este año nos pueda colaborar en el curso nuestro de sistemas. Y bueno, bienvenidísima Moni, seguro que vamos a trabajar excelentemente. Nosotros la conocemos porque nosotros nos capacitamos juntas, digamos, hace muchos años, digamos, que trabajamos con las chicas de Villa María como si fueran parte de la misma cátedra.
Y bueno, te dejo, Moni, para que te presentes vos. Bueno, bueno, gracias Liz, gracias Inés, no tengo mucho más para decir. Eh, bueno, acá en la Universidad de Villa María por ahí es bastante diferente, es mucho más reducido, nuestros cursos son mucho más reducidos. Ahora vemos acá en todos una cantidad espectacular de alumnos. Y bueno, me sumo este año para colaborar con Inés en la parte práctica y como bien dijo ella también, siempre abierta, digamos, a todo lo que ustedes quieran aportar, cualquier cosa que a ustedes les parezca que se pueda mejorar y que lo puedan plantear, digamos, con total libertad. Sí, bueno, nosotros valoramos mucho, digamos, la interacción con los alumnos, es saludable para nosotros como docentes y profesionales, digamos, interactuar con las mentes jóvenes que ustedes tienen, la frescura que ustedes tienen, siempre dentro de un marco respetuoso y adecuado, obviamente que siempre es bienvenida cualquier aporte que ustedes puedan hacer. Bueno, si les parece, entonces vamos manos a la obra. Tenemos la clase, como les comentaba anteriormente, la vamos a dividir en dos partes. Una primera parte donde vamos a introducir las herramientas, se las vamos a mostrar rapidito para que ustedes se familiaricen, digamos, y después cuando tengan que ir a las herramientas tengan una idea de qué esperar. Después les vamos a contar cómo es la materia, algunas cosas mínimas y básicas, como algunas fechas importantes y las condiciones de regularidad. Y después, la segunda parte, pasamos al tema del repaso, que tiene que ver con el paradigma orientado a objetos, que es la base, digamos, que nosotros necesitamos acordar con ustedes, porque sabemos, digamos, que en la facultad a veces algunos profes tenemos como que armarnos un conjunto de convenciones para que estemos seguros que todos hablamos de lo mismo, ¿sí? Entonces, si les parece bien, voy a compartir mi pantalla y vamos a navegar primero el autogestión para que ustedes lo conozcan. Este año estamos decididos a usar mejor, digamos, esta herramienta. El año pasado nos pasó que nos agarró la pandemia, digamos, ya con las clases prácticamente arrancadas, nada de esto lo conocíamos, no sabíamos que íbamos a tener que basar nuestra estrategia educativa en el aula virtual, y bueno, nos fue como nos fue saliendo. Este año nos van a ver un poquito mejor preparados. De hecho, la primera mejor noticia es que tenemos una única aula virtual para toda la materia, es decir, toda la cátedra funciona en la misma aula virtual, ¿sí? Y ustedes tienen un código de matriculación que les permite matricularse al aula virtual. Después después hay una matriculación para, no sé cómo es flaca el tema de los parciales, y para que no es que todos pueden estar en cualquier lado, sino que cada uno va a estar en su curso, ¿no? Por eso tienen un código diferente por curso de matriculación. Hay la primera vista que tienen ustedes del aula virtual. Lo que van a encontrar es, acá ustedes si entran, está el plantel docente de toda la cátedra, la coordinadora de cátedra y su email, que pueden contar con ella si hay algún tema que no lo puedan resolver con nosotros, digamos, y necesiten acudir a ella. Eso ya les va a comentar ella cuando se presente el jueves. Y acá van a encontrar siempre las novedades, digamos, ¿sí? En este caso ya les estamos contando que el sábado 27 de marzo a las 10 de la mañana vamos a dar un taller de nivelación que es optativo, digamos, es el que lo quiera hacer y siente que le aporta, lo puede hacer. Hace muchos años que lo venimos haciendo, es para reforzar el tema de modelado de dominio con diagrama de clases. Y ya les van a contar las chicas cómo funciona el tema del taller, para que el que necesite viene y lo hace, es para recordar y reforzar algunos temas, digamos, que no viene mal. ¿Qué encuentran acá debajo? Los códigos para automatricularse. Después tenemos la modalidad académica. La modalidad académica, yo les sugiero, como les recomendamos todos los años, que se hagan amigos de la modalidad académica, porque todas las pautas que rigen nuestra materia están escritas ahí. Lo que no está escrito ahí no es exigible, ¿sí? Entonces, todas las cosas que nosotros debemos cumplir y que ustedes deben cumplir, y
está todo absolutamente descrito ahí, porque es una forma que la universidad tiene para regular el funcionamiento de las cátedras. Entonces, desde la bibliografía, los contenidos de cada unidad, las notas que se pueden sacar en la escala de notas que pueden tener los parciales, en los finales, como el calendario académico y la planificación aproximada, bueno, todo eso figura en la modalidad académica. Así que cualquier duda que ustedes tengan, la podrían consultar acá. En principio tendrían que evacuar las dudas, y si con esto no sirve, digamos, recién ahí nos vienen a preguntar a nosotros, pero en principio está bueno que se aprendan a valer por ustedes mismos y consultar lo que tienen en mano. Y después hay una serie de protocolos que tienen que ver con esta modalidad virtual, que es, por ejemplo, cómo se trabaja virtualmente, hay algunas pautas para trabajar, cómo rendir los parciales. Esto, cuando se acerque más la fecha, les vamos a insistir para que vean detenidamente cómo hay que hacer, cómo son las fotos que tienen que sacar, cómo tienen que subir las cosas al aula virtual para rendir los parciales. Todo eso está descrito en estos protocolos. Después está la bibliografía. Lo mismo para los exámenes finales virtuales, que es diferente a los parciales, entonces ahí también tienen un protocolo subido, y una herramienta que tiene que ver, que la empezamos a usar desde que estamos virtual, porque bueno, hemos tenido que reinventarnos la forma en que evaluamos, ya que ustedes tienen prácticamente evaluaciones a libro abierto. Entonces bueno, esto nos va a servir, ya lo vamos a ver cuando nos acerquemos a los parciales teóricos, es algo que usamos para evaluar sobre todo los parciales teóricos. Después, ¿qué más van a encontrar? El material bibliográfico de referencia. Acá les hemos subido todos los materiales que nosotros tenemos disponibles, porque están digitales. Entonces, nosotros se los ponemos a disposición acá. Digamos, ustedes, muchos de ellos son libros que usamos. Esta es la bibliografía básica que les puede servir, que lo van a encontrar en la modalidad académica, con exactamente qué capítulo aplica a qué tema, digamos. Eso también es una facilidad que ojalá me hubiera pasado a mí cuando cursé materia, que me tiraban los libros, así unos libros de 1500 páginas, y uno sabía, bueno, ¿dónde encuentro el tema este? Bueno, no, nosotros les decimos cada tema, qué capítulo de qué libro tienen que estudiar. Y lo otro que les quiero decir, que les dije a los chicos del 3K7 lo mismo, esto es una universidad y ustedes van a ser profesionales, digamos, universitarios. Entonces, ustedes tienen que leer libros, ¿sí? El nivel de profundidad que nosotros exigimos es que ustedes lean libros, es decir, la fuente del conocimiento. ¿Por qué? Y no alcanza con un resumen que no sabemos quién lo hizo, digamos, ¿sí? Esas cosas no nos alcanzan. Ustedes, el nivel de profundidad que nosotros necesitamos que conozcan para poder aprobar la materia y ser profesionales idóneos, es leer libros, ¿sí? Es más, algunos de los libros que no están traducidos, están en inglés, y háganse amigos del inglés, porque en nuestra profesión no tenemos tiempo de que haya traducciones al español de todas las cosas. Cuando ya las tradujeron ya son viejas y hay cosas nuevas para leer. Entonces les recomiendo fuertemente de que miren los libros con cariño, sobre todo los capítulos, digamos, que ustedes tienen que saber, y estudien de los libros. Las presentaciones de clase, como nuestra cátedra funciona unificadamente, acá en esta partecita, en esta pestaña presentaciones de clase, la cátedra sube todas las PPT que nosotros usamos para dar clase, ¿sí? Entonces ustedes van a ver, hoy yo voy a trabajar, por ejemplo, con esta que se llama Paradigma Orientado a Objetos y Modelado de Dominio, y si ustedes la quieren tener, simplemente se la bajan en un PDF, que es lo mismo que vimos, que van a ver conmigo en la clase, ¿sí? Entonces, todo esto lo tenemos a disposición, que ustedes, si ustedes se lo quieren bajar, nosotros en general, después les vamos a mostrar, publicamos en el aula nuestra, en nuestra solapita, con qué trabajamos, y entonces si ustedes lo quieren tener de antemano para tomar notas o lo que sea que si les resuelve, lo pueden hacer. Preguntas frecuentes. Bueno, esta es una sección muy simpática que vamos a generar acá, sobre todo para la parte del trabajo práctico integrador, y
cosas que nosotros sabemos que siempre preguntan, bueno, ya las hemos escrito acá, así que antes de preguntar, vengan, fíjense, capaz que acá vienen, en 2 minutos se sacan la duda, y si no, bueno, siempre estamos nosotros para que nos pregunten. El proyecto práctico de aplicación integrador es que el bien conocido y querido PPAI, que es un proyecto que nos acompaña todo el año, un proyecto práctico, donde vamos aplicando todo lo que vamos, todos los temas que nosotros vamos haciendo durante el año. Tiene una aplicación práctica en este proyecto, y este tiene algunas entregas, así como tenían en ASI, en diseño pasa lo mismo, algunas entregas obligatorias para regularizar, para promocionar, etc., ¿no? Los parciales prácticos los trabajamos, como les comentaba, unificadamente. Acá también tienen las fechas, qué días son los parciales prácticos. Las fechas ya están reservadas, con lo cual nosotros esperamos que no ocurra nada que haga que nosotros tengamos que mover esta fecha. Tenemos la planificación adaptada a estas fechas de evaluación. Nuestra materia tiene 3 parciales prácticos y 3 parciales teóricos, y a fin de año un recuperatorio práctico y un recuperatorio teórico, ¿sí? Los 3 parciales te puede ir mal en uno, total después tenés un recuperatorio y lo recuperas. Y los casos de estudio, acá tenemos algunos, los casos de estudio nuestros saben ser así como gordos porque tienen como muchas partes, entonces ya están acá publicados los enunciados, y en la medida que vamos avanzando también les vamos publicando las partes que hemos resuelto en clase y con las cuales ustedes ya pueden contar con las soluciones acordadas, ¿sí? Este año vamos a trabajar con este caso del frigorífico, y después ponemos otros casos, porque a veces los temas con un solo caso no nos cubre, entonces usamos otros casos. Acá hay guías de ejercicios con ejercicios resueltos. Por ejemplo, fíjense, tienen una guía de ejercicios de cambio de requerimiento, una guía de ejercicios sobre máquina de estado. Son temas puntuales sobre los cuales nosotros ya tenemos guías de ejercicios prácticos con su solución que les sirve a ustedes para apoyarse para estudiar, ¿sí? Y por último, los cursos. Nosotros vamos a ir al 3K6, que es nuestro curso. Acá estamos nosotros, las divinas, acá arriba. Y acá tienen el Zoom, con el cual ustedes entran a los teóricos y a los prácticos. Y esto que todavía todavía no lo hemos terminado, ya esperamos prontito ponérselos accesibles, es una planillita en la cual ustedes van a encontrar las clases que nosotros tenemos planificadas clase por clase, qué temas les vamos a dar, y muchas veces, a veces tenemos cosas para pedirles, para encargarles que lean, o para... o qué sé yo, vamos a tener clases invertidas donde ustedes tienen que preparar parte del material, porque la clase no la voy a dictar yo, sino que la vamos a hacer en conjunto, y entonces dice cuáles son los materiales que ustedes tienen que preparar, y en el mismo renglón de la clase al final está la clase grabada. Esta clase que está siendo grabada, después la cargamos nosotros en el canal de YouTube, y acá les disponemos el link para que el que no pudo venir, o el que le quiere rever, o el que le queda alguna duda y quiere ver algún tema en particular, puede buscar ahí y la usa, ¿sí? Bueno, ¿me olvidé de algo, chicas? No, creo que no. Acá Fíjate tenemos... que actualicé los mails ya ahí. Ay, Fíjate. sí, maestra. Pone. Ahí están, fíjense chicos, los mails nuestros. Si necesitan por alguna razón mandarnos alguna consulta puntual, tienen la forma de comunicarse con nosotros. Acá en el PPAI van a encontrar, bueno, ya Inés vos les comentas lo que van a... Sí. Esto del PPAI. Si querés, o vamos con la presentación del curso, después la parte práctica y hablas directamente de todo lo del PPAI. Bueno, vamos. Hacemos todo juntos. Sí, entonces ahora vamos a dejar de compartir esto y yo sigo con la presentación de la materia. ¿Están viendo una presentación? Sí, profe. Bien. ¿Por qué no me manda? Ahí está. Bueno, entonces acá está la clave de matriculación de cada uno de los cursos. Acá está el nuestro, por si alguno todavía no está matriculado. Y les comentamos rapidito cómo son las condiciones de regularidad de esta materia. Nosotros tenemos 4 opciones, digamos, ¿sí? para regularizar o para aprobar esta materia.
Primero, el caminito feliz, le llamaríamos, sería la aprobación directa, ¿sí? ¿Qué quiere decir la aprobación directa? Ustedes no tienen que rendir examen final. Si ustedes cumplen con todas estas cosas, simplemente se anotan un turno de examen, nosotros les firmamos la libreta y les ponemos la nota promedio que tienen de todas estas instancias y no es necesario que rindan examen final. ¿Cuáles son esos requisitos? Los 3 parciales teóricos con nota 7 superior. Si a ustedes les va mal en un parcial y rinden un recuperatorio, ese recuperatorio pisa la nota del parcial. Entonces, acá no hay promedio ni nada, tiene que sacar 7 o más, ¿sí? Eso es. Lo mismo con los parciales prácticos, nota 7 o superior. En el práctico integrador, lo mismo, 7 o superior, con la posibilidad de hacer hasta 2 reentregas. Creo que son 3 entregas en total. Pueden hacer 2 reentregas y si sacan 7 o superior, van con la aprobación directa. Y al fin de año tenemos un trabajo grupal conceptual con una técnica, una técnica japonesa que se llama pechakucha, que ustedes tienen que investigar, donde los grupos exponen un tema teórico y en esa exposición se tienen que sacar una nota 7 superior. Si tienen estas condiciones, aprueban directamente y todos felices. ¿Qué otras opciones hay? Pueden tener promoción práctica, es decir, el práctico lo promocionan y tienen que venir a rendir solo teórico, o pueden tener promoción teórica, que el teórico no lo tienen que rendir y con aprobar el examen final práctico ya está, ¿sí? ¿Cómo son los requisitos esos? Los parciales para la promoción práctica, para no tener que rendir práctico en el examen final, tienen que tener en los parciales prácticos y el PPI nota 7 superior y 2 reentregas. Y en las instancias teóricas, que serían los parciales teóricos y el pechacucha, tienen que tener aprobado, ¿sí? Entonces, cuando vienen al final, lo único que rinden es teórico. Y para promocionar teóricamente, es decir, no rendir teórico en el examen final, tienen que tener nota 8 o superior, y lo mismo con el pechacucha, ¿sí? Mientras que en los prácticos, como los vamos a evaluar en el examen final igual, pueden tener aprobado tanto en el PPI como en el parcial práctico. Y para ser alumno regular, y cuando se presentan al examen final, tienen que rendir teórico y práctico, tienen que tener 4 o más en todas las instancias y 4 reentregas en total del trabajo práctico. ¿Estamos bien? Acá están las fechas de los parciales prácticos, que también los tienen disponibles en el aula virtual. Y, acá tendría que decir 3K6. Y acá también tenemos las fechas de los parciales teóricos. Los parciales teóricos normalmente los evaluamos la semana anterior del sábado del parcial práctico. O sea, el lunes anterior al sábado del parcial práctico tenemos el parcial teórico, menos los recuperatorios que nos quedó después. O sea, el sábado rinden práctico, el lunes rinden teórico, el lunes siguiente. Y el pechacucha también tenemos las fechas, pusimos 2 fechas porque tenemos cursos muy numerosos, no vamos a terminar con todas las exposiciones en un día, y el tema que ustedes tienen que elaborar, después les vamos a dar los subtemas para que se los dividen en grupos, más cerca de la fecha, estamos hablando de esto pasa en noviembre, es diseño de interacción humano-máquina. Y acá le dejamos a Inés y a Moni que nos expliquen de qué se trata el PPI. Bueno, el proyecto integrador, proyecto práctico de aplicación integrador, este es como el nombre que tiene, así como rimbombante, es un trabajo que van a tener que realizar sobre un dominio específico que hemos preparado, que la cátedra ha preparado para ustedes. Este trabajo se realiza en grupo, en este caso hemos puesto como cantidad de integrantes de grupo a entre 7 y 8 personas. Ustedes van a encontrar en la pestaña en la subpestaña del 3K7 que dice Proyecto PPI, van a encontrar un enlace a un formulario de Google
para que una vez que ustedes se hayan puesto de acuerdo quiénes van a conformar el grupo, carguen esos datos y nosotros tenemos así de esa manera separados los estudiantes por grupo de desarrollo del proyecto integrado. Este año va a haber como una modificación en relación a lo que veníamos trabajando con anterioridad. Quienes sean recursantes van a notar una diferencia y esperamos que sea como para mucho mejor, que esto sirva para que ustedes vayan comprendiendo y entendiendo de una manera más profunda qué es esto de hacer el diseño, de mirar la arquitectura, de ver cómo los objetos trabajan. Entonces nos vamos a enfocar solo en 3 entregas, y estas entregas van a ser con implementación, 2 de ellas, digamos, ¿no? Porque la otra es una presentación de la vista arquitectónica, que es la del medio, una de las vistas arquitectónicas. La idea con esto es, o por qué surge esta idea, y es que hay muchas cosas que cuando nosotros solo las trabajamos en el papel, o en lo abstracto, o en los modelos solamente, hay algo como que no logra anclarse de una manera más profunda digamos, y entenderlo de una manera más profunda. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es que ustedes hagan implementación, que hagan código asociado a estos modelos que ustedes están desarrollando. Pensamos que eso de meterle la mano en la masa y ensuciarse, en este caso con la harina o la grasa cuando uno se mete en el motor, hace que uno pueda entender mucho mejor, porque lleva a la práctica eso que tiene en la teoría. Se reduce la cantidad de presentaciones que se hacen, y el proyecto integrador va a ser parte de los ejercicios que vamos a desarrollar en clases. Los modelos los vamos a hacer en clases, los vamos a discutir en clases, los vamos a dar vueltas, ustedes van a tener como consultar, porque el objetivo nuestro es que ustedes, digamos, que podamos construir esos modelos y que ustedes a partir de esos modelos implementen. Ustedes tienen 3 entregas que realizar. Esas 3 entregas tienen que estar aprobadas porque son condición de regularidad, de promoción y de aprobación directa, en función de cómo vayan siendo las notas o el desempeño de ustedes en el curso. Tienen la posibilidad de una reentrega, y si ustedes, por ejemplo, no entregan en el momento, en la fecha de la entrega, y lo entregan con posterioridad, se considera reentrega. Entonces recuerden que al ser el proyecto integrador condición de aprobación de la materia, es importante que ustedes no dejen que los tiempos se pasen, porque si presentan con la reentrega y la reentrega está mal, están bochados, están en un serio riesgo de quedar libres, digamos, ¿no? Vamos a definir las fechas de cada una de esas presentaciones. Probablemente, como ustedes nos van a tener que mostrar qué es lo que han hecho y nosotros meternos en el código que ustedes tienen desarrollado, vamos a tener que ver cómo nos organizamos para poder hacer eso en el momento de clases, digamos que en función de cuánto tiempo tenemos estimados que nos va a llevar. Pero bueno, eso es algo que vamos a ir caminando. Respecto de los otros trabajos prácticos, ustedes disponen en el aula vamos a trabajar básicamente, vos, Moni, si querés, ponemos un stop y vamos. Vamos a trabajar con un caso, que es un caso conocido, que es el caso del frigorífico, y vamos a trabajar con este proyecto integrador que versa sobre un dominio asociado a un museo, de un museo. Igual van a tener disponibles en el aula un caso que usamos el año pasado, que es el de guarda documental, y algunos otros casos adicionales que nos sirven para trabajar cuestiones específicas, como patrones y cosas que con estos 2 casos que nosotros vamos a trabajar, no tenemos suficiente como para poder hacer una práctica variada. Pero tanto el proyecto del frigorífico como el proyecto del museo son los que vamos a ir
digamos, ustedes van a ver cosas con la profe Liz en el teórico, inmediatamente esto va a estar volcado en estos dos casos. Y eso es lo que vamos a ir resolviendo en el aula y con ustedes. Vamos a intentar que en algunos casos, que se hace muy difícil desde la virtualidad, pero quienes experimentaron en algún momento la presencialidad, esto de tirar una consigna y que ustedes trabajen por su cuenta para después poner en común, vamos a intentar realizarlo frecuentemente en función del tema y el tiempo que tengamos para desarrollar el tema. Vamos a hacer pequeñas salitas con ustedes para que puedan trabajar como en grupo y de manera privada para luego poder poner en común con el resto de compañeros y discutir cuáles son las dificultades, cuáles son los problemas que ustedes encuentran al tener que resolver solitos los problemas. No sé, Moni, si querés algo, si me estoy olvidando algo, Liz. No, como intro está bien. Bueno, si los chicos no tienen ninguna duda, lo de los prácticos, vamos a tener las clases muy tarde, casi con la cena, o casi con el postre, digamos, de la cena, pero bueno. Una cosita que no sé si lo dijimos, en la página van a encontrar un enlace a un documento, a un Google Sheet que tiene la planificación de la materia, tanto en los teóricos como en los prácticos, y tienen una de las columnas, dice cuáles son como unas pequeñas instrucciones para estudiantes, de modo que ustedes miren qué es lo que nosotros tenemos pedido que ustedes hagan, porque por ahí es leer algún documento, preelaborar o armar un borrador o un bosquejo de alguno de los modelos para que podamos avanzar mejor en clase. Y como última columna van a encontrar el enlace de la clase grabada. Estábamos teniendo un problema por ahí para asignarles permisos, así que bueno, ya lo vamos a resolver, pero estaría bueno que ustedes todas las semanas o finalizada la clase vean qué es lo que hay que hacer, la tarea para el hogar, sería así, la tarea para la próxima clase. Eso nomás. Sí. Y la cantidad de integrantes de los grupos tiene que ser de 7 a 8 personas, ¿sí? ¿Hasta cuándo? Y bueno, lo antes que puedan, porque ya van a empezar a trabajar para que no se atrasen con las cosas que tienen que hacer en grupo, ¿sí? Bueno, Juliana, chicos. pregunta, perdón, que cuando se refiere a código es que vamos a tener que programar. Sí, es exactamente eso lo que estamos diciendo. Ustedes van a tener que programar lo que están modelando. Entonces vamos a necesitar que ustedes, quizás no todos, digamos, pero en el grupo, pero que alguno tenga, o que algunos tengan algunas destrezas, los que no tienen tiempo de desarrollarlas en relación a programación, con lenguajes que soporten a objetos. Dentro de la cátedra vamos a tener soporte para aquellos que desarrollen en Python o en Java, lo que no significa que no puedan usar otra cosa, digamos, ¿no? Mismo con las herramientas Case, ustedes van a necesitar utilizar alguna herramienta de modelado. Nosotros trabajamos, vamos a ver si podemos hacer en las clases también, que algunas cosas, en vez de pizarra, trabajamos directamente sobre la herramienta. No sé, Moni, pero nosotros usamos Enterprise Architect, pero no quita que ustedes puedan usar otro, como Rational, hay algunos libres. El de Google, Dragio, son obviamente que no tienen inteligencia de Case, pero pueden usarlo. Exacto. Pero lo que pasa con Draw.io es solo un graficador. Por ahí la ventaja de la herramienta Case es que nos garantiza consistencia entre modelos y esas cosas, digamos. Pero bueno, cualquier forma o herramienta para modelar con UML 2.0, nosotros vamos a aceptar las presentaciones que ustedes hagan. Sí. Bueno. Chicos, ahí Judith nos pidió que lancemos una encuesta, así que voy a iniciar la votación ahora. Por favor, si pueden, contesten la encuesta, que tiene que ver cuál es la situación académica de los cursantes, digamos, en diseño.
¿Sí? Ay, qué linda esa encuesta, después enséñame cómo hacerla. Es re fácil. Bueno, ustedes vayan votando, yo mientras tanto sigo, ¿sí? Por ahí también lo podemos usar para estas cuestiones de organización, si modificamos un día, un horario, una cosa, está muy buena, sí. Bueno, ¿cuál es el horario? A ver, contestemos acá antes de seguir. ¿Hasta qué fecha hay que definir los grupos, Flaca, Moni, hasta de acá la semana que viene, la otra? Sí, yo creo que tenemos la presentación del proyecto es los primeros días de abril, así que como también entendemos que es más difícil que ustedes se conozcan y qué sé yo, con 2 semanas que se tomen para este trabajito está bien, digamos. De todas maneras, la primera presentación es como bastante más lejos, pero mientras antes ustedes empiecen a trabajar en conjunto, va a ser mucho más sencillo luego poder estar coordinados y eso. Estaría bueno que todas las clases trabajaran, o los pequeños trabajos que les encargáramos, los hicieran sobre, digamos, o coordinándose como grupo. No tenemos una fecha así como tope sí o sí, que si no la tienen no pueden, pero trataremos que en 2 o 3 semanas ustedes ya tengan los grupos conformados, como para darles tiempo a que se conozcan, a que se pasen los contactos y todo eso. Y con lo del Acá horario, no sé, porque eso ya es horario de teórico. nosotros arrancamos la clase a las 6 de la tarde, por la simple razón de que antes no llega nadie, es un turno noche. Normalmente los chicos, inclusive a las 6 de la tarde, a veces les cuesta llegar un poquito. Nosotros ahora con la virtualidad arrancamos a las 18 en punto, no hacemos recreo ni nada que se le parezca, o sea que de 18 a 20 estamos, ¿sí? Son 2 horas. Más que eso, también entendemos que es muy complicado sostener la atención, así que hacemos 2 horas continuadas, ese es el largo de los teóricos nuestros, ¿sí? Bueno, si les parece bien, entonces vamos les comparto ahora. ¿Hay más dudas, chicos, de estas cosas más administrativas de funcionamiento? Si no, ya estaríamos en condiciones de arrancar con... ¿Cuál sería el código que hay que programar? Eso ya lo van a charlar bien cuando empiecen a ver de qué se trata el trabajo práctico integrador, ¿sí? En un caso de uso tienen que programar, al final del primer cuatrimestre es la primera entrega, es código funcionando de ese caso de uso, y después eh, las chicas les van a contar bien cómo son los requisitos, ¿sí? Van a tener un mail y preguntas frecuentes acá para consultar cuando tengan dudas y se traben con algo. Con nosotros soporte les podemos dar en Java y Python. ¿Está bien? ¿Podemos elegir cualquier lenguaje, profe, para programar? Sí, sí, pueden elegir mientras se soporte objetos, digamos, sí. Acá Alexis quedó sorprendido con la encuesta. ¿Por qué? ¿Por qué Sí, quedó quedé así? sorprendido con la encuesta. Bueno, Muy novedoso, profe. Ah, No, ¿vieron? no lo veía así eso. estamos on fire, estamos como Estamos on locas. fire con todas las cosas estas de... Porque Sí, ¿saben sí. qué? Tenemos un premium nosotros ahora. Ahora sí. Ah, Ajá. por eso, que Ahora antes, tenemos un sub para gente VIP. claro, antes se nos acortaba la clase los 40 minutos, teníamos que tener como 3 YouTube distintos para cada clase. Bueno, así que hemos mejorado, chicos, notablemente. Bueno, entonces, si les parece, arrancamos directamente con el repaso del paradigma orientado a objetos, ¿sí? Si no hay más preguntas, vamos con eso. Voy Se a... prendieron fuegos, profe, dice. Sí, estamos. Totalmente. Che, bueno, yo saco la cámara para eficientizar la comunicación y ahí arrancamos. Lo mismo. Ahí estamos. Bueno, clásicamente, ¿qué es un objeto? A ver quién me cuenta. ¿Qué les parece? ¿Qué es un objeto? ¿No es una abstracción de algo que encontramos en la realidad?
Eso sería más una clase, digamos, ¿no? El objeto es más concreto, ¿no es cierto? El objeto, más que una abstracción, representa algo real, ¿sí? Representa algo real que nosotros necesitamos utilizar en algún sistema de información y se termina convirtiendo en un objeto que puede ser acá me dice, Gustavo dice, una entidad con características y comportamientos. Muy bien, exactamente. Entonces, fíjense, si seguimos un poquito los dibujitos acá, es un objeto, un elemento, algo identificable, que individualmente podemos identificarlo, que puede ser, digamos, tangible o no tangible, ¿sí? Y que va a tener un estado determinado, va a tener un comportamiento, se va a hacer cosas y va a tener una identidad, es decir, vamos a poder distinguirlo entre otros como él parecidos que tienen un comportamiento parecido y que pueden tener en los mismos estados o no, digamos, pero lo vamos a poder identificar unívocamente. ¿Sí? Pero siempre representa algo de la realidad que nosotros necesitamos modelar para nuestro sistema. De hecho, mira acá, vos vas contestando, Ine, vos te quedás, chicas, si ustedes se avisan si alguna se queda, si no yo ignoro el chat y avanzo. Un objeto podría decir... Dale, yo me quedo un rato, por lo menos una horita me puedo quedar. Así bueno, que dale. Yo me quedo también. Bueno, entonces ustedes contestan el chat. Bueno. Cualquier cosa, si hay algo interesante, me abren el micrófono y me lo dicen, ¿sí? Bueno. Vale. Porque no estoy atenta entonces al chat. Bueno, entonces, dijimos entonces, si los objetos representan, digamos, un elemento, una individualidad, un objeto redundante, pues no lo puedo definir con lo mismo, pero alguna cosa tangible o no tangible de la realidad, bueno, entonces, ¿qué sería una clase? Y ahí volvemos a la primera respuesta que dio el compañero, que se animó a responder, digamos, que sería, que habló de abstracción, ¿sí? ¿A alguien se le ocurre una definición con esa idea? Que es como una plantilla la clase, digamos, de cosas que comparten todos los objetos que pertenecen a ella. Exactamente, muy buena definición. Dice el compañero, bueno, es como una plantilla o una matriz que me permite generar objetos de esa clase, digamos, ¿sí? Que son todos, que todos ellos van a tener características y comportamientos similar al de la plantilla, y básicamente la clase es como la generalización o la abstracción de todas esas características y de esos comportamientos en los que me permiten a mí generar estos nuevos, siempre objetos, digamos, con las mismas características, ¿sí? Entonces acá fíjense la definición que dice acá, dice, describe un grupo de objetos que comparten una estructura y un comportamiento común, ¿sí? La clase es esa generalidad que permite describir la estructura y el comportamiento de todos los objetos que es capaz de generar. Había alguien que dijo, o que escribió, me parece que lo vi en el chat, así medio de refilón cuando lo abrí, que los objetos eran las instancias de la clase. Eso en el lenguaje técnico lo expresamos de esa manera, ¿sí? Decimos que los objetos se instancian, que quiere decir que se crean a partir de una clase, ¿sí? Por eso van a ver en la bibliografía que los objetos son instancias de una clase.
¿sí? Entonces, acá, en este grafiquito, está un poquito representado estas partes que componen el objeto, ¿sí? Que son 3 partes que componen el objeto. Por un lado está esta nubecita que dice, bueno, el estado es una parte que compone el objeto y que describe lo que se sabe del objeto, ¿sí? O qué tiene el objeto. El estado, ¿alguien me puede decir, en otras palabras, qué es el estado de un objeto? Profe, ¿el estado del objeto no es el valor actual de los atributos? Exactamente. Acá está descrito un poco medio en el aire, digamos, pero bajado a la tierra, a la realidad, digamos, el estado le llamamos nosotros a los valores que adquieren los atributos o las propiedades definidas para un objeto, ¿sí? A eso le llamamos estado. ¿Y qué sería entonces el comportamiento? Acá dice, genéricamente, digamos, es qué puede hacer el objeto. Eso es lo que define el comportamiento. ¿Y qué sería concretamente, bajado a la realidad, el comportamiento? Y las funciones del objeto, Sí, o las las acciones. funciones, las responsabilidades o las Los métodos operaciones, también. los métodos, exactamente. Se les nombra de muchas formas, depende de la traducción que ustedes lean, pero estamos todos diciendo lo mismo, ¿cierto? Son las operaciones, es lo que hace el objeto, ¿sí? Que alguien viene, lo invoca y el objeto es capaz de cumplir con esa responsabilidad, ejecutar ese método o ejecutar esa operación. Eso sería el comportamiento. Entonces, ¿qué sería la identidad? ¿No? Dice, ¿qué es lo que lo distingue de los demás objetos? ¿No es cuando se le da valor a los atributos? Eso sería el estado. La Ah. identidad, te pregunto. ¿No vendrían a ser los atributos sin valor, digamos? Las No, características. no. ¿No es el nombre el que se le da al objeto para diferenciarlo de los demás? O sea, No. No puede ser, profe, por ejemplo, el espacio en donde está el objeto en memoria. Exactamente. Es exactamente eso. El nombre del objeto, si es un atributo que simplemente ahí yo defino el nombre, es un atributo del objeto. Ese nombre es parte del estado del objeto, ¿sí? La identidad en los objetos se define a partir de ubicarlos en un lugar y en un momento determinado, ¿sí? Entonces, el espacio de memoria que ocupa un objeto determinado, el puntero a la memoria que indica cuál es ese objeto, es la identidad del objeto. Es lo que dice que si hay un objeto ocupando ese lugar, no puede haber otro, digamos. Y si hay otro objeto que tenga los mismos métodos, inclusive que hasta tenga el mismo estado, los mismos valores del atributo, pero que está ocupando otro lugar en la memoria, es otro objeto, ¿sí? Por lo tanto, lo que hace que uno pueda identificar que los objetos son distintos es el puntero a la memoria, ¿sí? No es nada Profe, ¿y adentro eso? del objeto, es algo que las otras clases saben respecto al objeto. Profe, ¿y eso no viene dado por un atributo en especial? No. En la identidad se definen los objetos extrínsecamente, ¿sí? ¿Qué quiere decir extrínseca? Por afuera del objeto. Mientras que los atributos definen cosas adentro del objeto, es qué cosas sabe el objeto. Si vos le preguntás a un objeto, digamos, el lugar en el espacio en la memoria no es un atributo del objeto, ¿sí? Profe, ¿no tiene que ver con el encapsulamiento? El encapsulamiento digamos, es una característica de cómo concebimos nosotros el paradigma orientado a objetos, que lo vamos a ver un poquito más adelante. No, la identidad es algo que es lo que nos permite a nosotros determinar
un objeto en un lugar de memoria y que los otros objetos lo puedan acceder, lo ubiquen y lo puedan acceder y pedirle servicios, ¿sí? Para uno poderle pedir servicios a un objeto tiene que verlo. ¿Cómo lo ve? Tiene que tener un puntero y ubicarlo en algún lugar, ¿sí? Esa es la única forma que yo puedo interactuar, mandarle un mensaje y que el objeto me conteste algo. Me puede contestar el valor de algún atributo, o me puede hacer un cálculo, lo que sea. Pero yo para eso tengo que saber su identidad, tengo que saber en qué lugar de la memoria está. Tengo que tener un puntero a ese objeto en memoria, ¿sí? Ahora vamos a ver concretamente las clases y las relaciones, lo que queda más claro. ¿Sí? Pero yo estoy contando con que ustedes esto ya lo saben, digamos, que lo tendrían que saber de paradigmas por lo menos. Entonces, ¿de dónde vienen los objetos? Acá dice, bueno, los objetos se crean a partir de las clases, ¿sí? Que es lo que decía la compañera o el compañero, no me acuerdo, antes en el chat. Entonces, la clase, uno la usa la clase para instanciar nuevos objetos, ¿sí? Entonces, bueno, ¿y entonces qué es la clase? Y la clase es la definición de un conjunto de objetos que comparten una estructura común y un comportamiento común. Veamos cómo es eso. Supongamos que yo tengo una clase que le llamamos auto, ¿sí? Que es una definición genérica que tiene una estructura y un comportamiento. A estructura le llamamos a aquellas características que puede tener un auto, que son, por ejemplo, una marca, un modelo, un color, un dominio. Y los comportamientos que podría yo definir para una clase auto, ¿cuáles son? Y el auto debe poder encender el motor, debe poder encender sus luces, avanzar, retroceder, estacionar, obtener el nivel de combustible, ¿sí? Entonces, ¿qué esperamos de un objeto? El objeto es una instancia concreta de auto donde yo genero un auto real, digamos, ¿sí? Que por ejemplo puede ser mi auto. Entonces mi auto, cuando yo digo la marca, y mi auto es de marca Chevrolet, ¿sí? El modelo es un Corsa Classic, ¿sí? De color blanco, tiene el dominio MB no sé cuánto, y un año de fabricación concreto, ¿sí? Entonces el objeto sí tiene un estado concreto donde estos atributos definidos en la estructura de la clase adquieren un valor en particular, ¿sí? Y después, obviamente, que si yo generé un auto de esta clase, mi objeto auto tiene que poder usar todos estos métodos, ¿no? Tiene que poder hacer todas estas cosas que hacen la clase auto, que es la clase que define este objeto. ¿Se entendió, chicos? ¿Estamos bien? Sí, profesor. Sí, sí. Bueno, entonces veamos un poquito acá qué clases. Nosotros en esta materia en general hablamos de clases, ¿sí? Después van a ver que ya hacia el final de la materia van a ver que en ocasiones, digamos, cuando vemos determinadas vistas, donde vemos objetos en particular, pero si no, en general hablamos genéricamente, digamos, y planteamos soluciones genéricas, entonces siempre vamos a hablar en términos de clases más que de objetos en particular, ¿sí? Entonces, cuando nosotros volvemos al tema del dominio del problema, que es algo que nosotros estamos contando con que ustedes han visto en ASI, ¿sí? Nosotros les pedimos decir, bueno, describan este dominio del problema, que es una situación real, donde ustedes tienen que identificar esas clases. ¿Y cuáles serían las clases candidatas típicas que ustedes pueden llegar a encontrar en un dominio del problema? Y por ejemplo, típicamente van a encontrar roles desempeñados por personas que van a ser clases en nuestro problema, ¿sí? Por ejemplo, madre, profesor, político. Si yo le doy el ejemplo de un sistema hospitalario, típicamente las personas que van a convertirse en clases dentro de un sistema hospitalario van a ser el paciente, los profesionales médicos, los profesionales de enfermería, los del laboratorio, digamos, que son con los que van a tener algún rol dentro de ese sistema que estoy describiendo, ¿sí? ¿Qué más? Espacios geográficos,
o elementos concretos que me sirvan a mí para alguna cosa del sistema. Por ejemplo, acá da el ejemplo país, barrio, estantería. Por ejemplo, el domicilio de un paciente del sistema de hospitalario, entonces voy a necesitar una clase país, una clase provincia, una clase ciudad, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, también la estantería de la farmacia que guarda los medicamentos que hay que suministrarle a un paciente. Entonces, si yo llevo el stock de esos medicamentos, seguramente voy a tener una clase estantería donde me tipifique toda la conformación de la estantería para que yo pueda ubicar rápidamente la droga para suministrar a un paciente en el sistema hospitalario. Cosas. Las cosas son objetos que generalmente físicos o tangibles, mapeables con la vida real, ¿sí? Que nosotros los vemos. Por ejemplo, acá dice vehículos, libros, sensores. Yo le daba el ejemplo de las drogas que hay que suministrarle a los pacientes que están en tratamiento, ¿sí? Qué sé yo, estoy pensando en un sistema hospitalario. Bueno, sí, puede ser los medicamentos, las drogas, las cosas que hay que aplicarle, ¿sí? Roles desempeñados organizacionales. Bueno, acá por ejemplo, nos da el ejemplo de banco, ministerio, administrador de tarjeta de crédito. Bueno, si estamos en un sistema hospitalario, como por ejemplo el hospital privado, que vos podés pagar con tarjeta de crédito, seguramente vas a tener que tener cargado en el sistema aquellas, digamos, bancos o tarjetas que el sistema, con el que yo puedo pagar un turno, digamos, en el sistema. Conceptos, ¿qué se refiere? Y yo espero que ustedes identifiquen clases que modelan conceptos que por ahí no son tan tangibles como los que veíamos antes, como por ejemplo tratamiento médico o un diagnóstico, ¿sí? Un diagnóstico ustedes deberían poder describir qué es lo que tiene el paciente, así como el tratamiento, y no son cosas tangibles, sino que son conceptos que tienen que ver con el dominio del problema de un hospital. Y respecto a eventos o transacciones, esto es lo más interesante del sistema, porque es lo que describe cómo se mueve el sistema, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué transacciones podríamos encontrar adentro de un hospital? ¿Qué se les ocurre? No estoy, pueden hablar, chicos, porque yo el chat no lo estoy mirando. Por acá están diciendo turno, internación. Exactamente. Un paciente, una alta médica. Muy bien, exactamente. Todas esas son cosas que ocurren entre las demás clases que veníamos describiendo, ¿sí? Entre el médico y el paciente. Hay un médico que firma el alta de un paciente determinado. La internación, vamos a tener un paciente que pasa a recibir un tratamiento donde un médico determinado pide su internación y vamos a nombrar cuál es la obra social con otra organización que es a la cual le vamos a cobrar los servicios de internación del paciente, etc. ¿Sí? Entonces, esto de los eventos o transacciones son en general para la mayoría de los sistemas lo más importante y lo más interesante que hace el sistema, y que a veces no es tan fácil, ustedes al principio les cuesta bastante encontrar y modelar esas clases, pero son normalmente aquellas clases que tienen una fecha, porque necesito situarlas en el tiempo, porque es lo que ocurre todo el tiempo. Entonces normalmente para distinguirlas tengo que decir la fecha y la hora en la que ocurren, en la fecha por lo menos, ¿no? Y también se relacionan, como veíamos antes, con el médico, con el paciente, con las otras clases que son más estáticas, digamos, que no se mueven como las transacciones, sino que son parte de la configuración inicial del sistema. ¿Estamos bien? ¿Hasta acá, chicos? ¿Sí? Si alguien tiene una duda, abre el micrófono y pregunta, ¿sí? Bueno, vamos con el primer concepto. El primer concepto dice, ¿qué es la abstracción? Esto hay un compañero que apenas arrancamos lo mencionó. ¿Alguien me podría decir qué entiende por abstracción? ¿Qué es? ¿Qué quiere decir la palabra abstracción?
Sería como sacar los elementos clave, poner foco en la descripción que queremos hacer, las cosas que no son útiles del objeto, de la cosa real. Exactamente. Muy bien. ¿Cómo se llama el que contestó? Maximiliano. Maximiliano. Muy bien, Maximiliano. Exactamente eso. Es hacer foco, como explica acá, en las características esenciales de determinado, de lo que estoy pretendiendo modelar, ¿sí? Hacer foco o fijarse en lo importante tiene dos capacidades que yo tengo que tener para poder hacer eso, ¿sí? La primera es ser capaz de darme cuenta qué es importante y qué es accesorio, para poder enfocarse en eso, ¿sí? Entonces tengo que poder distinguir para restarle importancia a los detalles o a las cosas accesorias y enfocarme en lo importante. Y lo segundo, tener la capacidad de generalizar, digamos, de poder conformarme una idea a partir de muchos casos particulares y poder generar una idea lo suficientemente general que contemple todos esos casos particulares que después van a ser instancias de esa generalidad, de esa clase que yo estoy pensando. La clase es la abstracción y los objetos reales tienen que todos poder responder a esa misma clase, con su comportamiento y con su estructura. ¿Está bien? Siempre decimos que la abstracción tiene que ver con la perspectiva del observador, ¿sí? Obviamente que en esto en general tratamos de acordar, hacemos un ejercicio de acuerdos donde todos más o menos estamos de acuerdo qué aspecto estamos. Si hacemos un sistema comercial nos vamos a enfocar en las transacciones desde el punto de vista económico, y si hacemos un sistema que no tiene que ser comercial, por ahí eso va a ser lo accesorio, lo económico, y nos vamos a centrar en otras características. Si es un sistema científico, vamos a tener una perspectiva distinta por ahí hasta del mismo sistema, pero las transacciones van a ser distintas y el foco nuestro va a ser distinto si es un sistema científico, si es un sistema comercial, ¿sí? ¿Entienden? Bueno. Entonces, la abstracción es una de las características fundamentales del paradigma orientado a objetos, porque necesitamos hacer ejercicio de la abstracción para poder definir los elementos constituyentes de cualquier sistema orientado a objetos, que son las clases. ¿Sí? El segundo concepto importante que surge es este que figura acá, que es la cohesión. ¿Alguien se acuerda qué era la cohesión? ¿Alguien quiere intentar explicar de qué se trata esto de la cohesión? ¿No era como la relación que tienen los objetos o las clases? Más o menos, ¿sí? Anda por ahí, la palabra relación está muy bien, pero tiene una restricción, digamos, ¿sí? Es la ay, miren relación chicos, que se existe terminó entre la los métodos. encuesta. ¿Ah? La cohesión vendría a ser la alta relación que existe entre los métodos cuando tienen, digamos, son métodos. Hay un segundito que no sé qué hacer con esto. Me imagino que no se borrará, ¿no? Dejar de compartir. Yo le hice una captura, Liz, por las dudas. Bueno, gracias. Bueno, la cierro, chicos. Gracias por participar. Perdón, ¿puedo repetir que me entretuve con... Soy como así dispersa yo, así que me entretuve con la encuesta y no presté atención al compañero que estaba hablando mientras yo miraba la encuesta. ¿Puedes repetir, por favor? Sí, no, yo hablé más que nada de la que es la cohesión, que decía que hay cohesión entre un objeto cuando hay alta relación entre los métodos de ese objeto. Muy bien, exactamente. ¿Ves? Ahí él ya está poniendo un poquito más de restricción a lo que dijo el compañero anterior. La cohesión habla de la medida, en qué medida están relacionadas los conceptos. Fíjense, el dibujito es como está muy bueno, porque es
adentro de la clase, ¿sí? ¿En qué medida están relacionados los conceptos de una clase hacia el interior de la clase? No es solamente los métodos, sino los atributos también, ¿sí? ¿Qué tan relacionados al concepto que quiere representar la clase están sus atributos y sus métodos? ¿Sí? Yo les doy un ejemplo. ¿Se acuerdan que veníamos hablando del sistema del hospital? ¿Qué les parece si yo pusiera una clase paciente, si yo pusiera, por ejemplo, que el paciente le agendo en la clase paciente agendo que tiene pendiente una cirugía. Dentro de la misma clase pongo la fecha en la que vamos a hacer su cirugía de amígdalas, por ejemplo. ¿Qué les parece que una clase paciente tenga un atributo que describa la cirugía de amígdalas que le vamos a hacer en el futuro al paciente? ¿Está bueno eso o no? No estaría mal porque está haciendo más de lo que se espera de la clase y tiene información innecesaria, digamos. ¿Estaría mal o no estaría mal? Sí, estaría mal. Estaría mal. Y estaría mal porque es información, es necesario, digamos, yo necesito saber cuándo lo vamos a operar de las amígdalas al paciente. El tema, la discusión es si es esa fecha es un atributo. Dale. No se espera de esa clase. Claro, la duda era si es como que... Dale. ¿Tenemos un problema de conexión? Sí, no sé si me escucha. Ahora te escucho, sí. Bueno, estamos complicados con la conexión. A lo mejor hay información que no es necesaria para la función que nosotros esperamos de esa clase. Exactamente. Está muy bien lo que dice el compañero. Como es información para saber qué día de cirugía, básicamente no es lo que las clases información de pacientes más, digamos. tienen que tener datos que sean sobre el paciente. Tiene que haber una clase aparte que sea cirugía, donde haya una instancia que referencie la cirugía de ese paciente. Exactamente. Claro, ese atributo, el lugar donde ubicarlo, no sería la clase paciente, más allá de que sea su cirugía la que estamos poniendo la fecha ahí, ¿no es cierto? Sino porque no es un dato intrínseco, no representa al paciente, sino representa algo que le voy a hacer al paciente. Entonces yo necesito encontrar otra clase para poner ese atributo de la fecha en la cual le voy a hacer la cirugía de amígdalas, que como decía el compañero, muy probablemente sea cirugías, digamos. Y esas cirugías tendrán un estado que serán pendientes de realización, digamos. Y obviamente que el paciente tendría que conocer sus cirugías, pero no está bueno, sería poco cohesivo que yo incluya ese atributo adentro de la clase paciente. A eso nos referimos cuando hablamos de cohesión. Dejar que lo óptimo sería que la clase tenga solamente aquellos atributos y aquellos métodos que representan exactamente lo que representa un paciente, ¿sí? Los datos estrictos y las operaciones para manejar los datos de un paciente. Asociado muy estrechamente con la cohesión, nosotros tenemos un principio orientado a objetos que dice no te repitas, digamos, ¿sí? Tenemos que nosotros tratar de que nuestro sistema tengamos clases lo suficientemente cohesivas para que cada pieza de información esté en un único lugar, ¿sí? Entonces, esto de tener clases cohesivas nos motiva a tener cada pieza de información en un único lugar y con ello evitamos duplicaciones y nos ayuda a crear abstracciones de mejor calidad para el diseño. ¿Estamos bien? Seguimos entonces.
¿Qué es el encapsulamiento? Es otro concepto clave cuando caracterizamos al paradigma orientado a objetos. ¿De qué se trata el encapsulamiento? De que los objetos de una clase tienen un protocolo por el que se comunican, digamos, un objeto no puede acceder a la información de otro, sino mediante lo que está establecido que se relacionen. O sea, los métodos. Bien, bien. La idea de los objetos es que funcionen como una cajita negra, ¿sí? Que estén encapsulados quiere decir que escondan su estado y que escondan su implementación, cómo hago yo las cosas, ¿sí? Nosotros necesitamos que el objeto simplemente deje que nosotros le pidamos un servicio y él me devuelve una respuesta, ¿sí? Y el resto está encapsulado adentro del objeto. Debería estar oculto para que el cliente, el que le hace la petición al objeto, no necesita saber ni cómo lo resuelve, ni qué tiene que hacer para resolverlo, simplemente tiene disponible un nombre, una asignatura de un método a través del cual le hace la petición y recibe una respuesta, ¿sí? Esa es la forma más sana en la que funcionan los objetos, ¿sí? Que estén encapsulados, que tenga restricciones, como decía el compañero, un protocolo, ahora que están de moda los protocolos, que son restricciones a la forma de comunicarse entre los objetos que hagan que yo sepa estrictamente lo que necesito y nada más, ¿sí? Esto el encapsulamiento se basa en ocultar la información. Entonces, profe, ¿sería de cómo lo ve el usuario? Ahora el vemos software, eso. por decirlo. Sí, el usuario y el resto de los objetos, digamos, ¿no? Un usuario no ve objetos, digamos, lo que vemos los objetos somos los que hacemos nosotros, los programadores, digamos, la gente en general usa el sistema en un nivel mucho más arriba de los objetos, ¿sí? Vas a ver que tenemos un montón de capas hasta que un montón de capas por encima, que es lo que un usuario del sistema ve, ¿sí? Ya lo vamos a ver, vas a ver cuando se vaya desarrollando la materia, eso funciona de esa manera. Lo que nos referimos respecto al ocultamiento de información es que el encapsulamiento funciona ocultando el estado. El estado, ¿se acuerdan que dijimos que eran los valores que asumen los atributos de un objeto? ¿Cómo los ocultamos? Poniéndolos privados, ¿sí? Entonces, por defecto, cuando ustedes crean un objeto, van a ver en cualquier lenguaje de programación, en cualquier IDE que usen, en cualquier framework, por defecto los atributos se crean privados, ¿sí? Es decir, nadie los puede ver. Y ocultamiento de la implementación, y si bien los nombres de los métodos son visibles para que yo los pueda invocar, la implementación está oculta también, ¿sí? A esto le llamamos encapsular, el encapsulamiento, y funciona ocultando la información, ¿sí? Esto es un aspecto esencial que contribuye a que los objetos simplemente yo les haga una petición y me quedo esperando una respuesta, y no intervenga ni opine, ni sepa nada acerca de su estado, ni de cómo resuelve la petición del objeto. ¿Estamos bien? Bueno, este dibujito dice entonces, bueno, ya entendimos, digamos, las clases y los objetos, veamos cómo es un sistema orientado a objetos, cómo funciona. Entonces, acá los modelos que nosotros vamos a hacer de los objetos, que ustedes después finalmente terminan traduciendo estos modelos a un lenguaje concreto de programación, tratan de retratar o describir una realidad a la cual necesito algún sistema para darle soporte, ¿no es cierto?
Entonces, nosotros tratamos siempre de que los sistemas nuestros tengan modelos que reflejen fielmente la realidad, cuanto lo más que se puede, ¿sí? Entonces, mientras más parecidos sean los objetos que nosotros definimos a la realidad, va a ser más sencillo de entender y de cambiar ese sistema. Entonces, si nosotros tenemos acá una chica que se llama Jane, que tiene una casa y que alquila un auto para andar, yo espero que esto en un sistema de información se traduzca a que voy a tener una clase de tipo casa, donde un objeto concreto va a ser la casa de ella, que es esta casa que está en la calle Irigoyen 45, y que es un objeto de tipo casa, ¿sí? De una clase que describe casas. Después voy a tener una clase persona, que se llama, en este caso ella se llama Jane, y Jane se relaciona con su casa con una relación de tipo vive en su casa. Y lo otro que nos contaba este sistema, esta realidad, es que además Jane quiere alquilar un Audi. Debe tener plata Jane para alquilarse un Audi. Entonces necesita esta transacción, que nosotros la podemos visualizar tangiblemente a través de un comprobante de alquiler, ¿sí? Entonces se va a relacionar con este Audi rojo a través de alquilarlo, ¿sí? Entonces Jane alquila a través de este alquiler un auto. Y esa es la forma en la que relacionamos los distintos conceptos de una realidad que queremos describir, ¿sí? Entonces, para que el sistema funcione, nosotros necesitamos tener clases que después en el sistema realmente, cuando empieza a funcionar y ejecutar, se transforman instancias objetos que relacionados me describen lo que yo estoy tratando de soportar con el sistema aparte de esa situación que desarrolle. Entonces, acá entramos con todo un conjunto, hasta ahora hablamos de clases y objetos, y vieron que para que tengamos un sistema funcionando, ¿perdón? ¿Alguien preguntó algo? Para que tengamos un sistema funcionando, necesitamos que esas clases se relacionen entre sí. Entonces lo que vamos a repasar ahora son algunas de las relaciones que ustedes usan para modelar dominio, que es con lo cual nosotros arrancamos, ¿sí? Estamos repasando ahora. Entonces, ¿qué tipo de relaciones fundamentalmente se describen para para modelar dominios, ¿sí? Ya van a ver que después más adelante vamos a tener nuevas relaciones, que ahora no aparecen porque no modelan dominio, pero hay más relaciones. Tenemos dos tipos de relaciones jerárquicas y relaciones no jerárquicas. Las relaciones se llaman jerárquicas cuando las clases que se vinculan entre sí tienen como un rol determinado, ¿sí? Tenemos la generalización y la agregación y composición, que son parte de las relaciones jerárquicas, y las no jerárquicas son a través de la relación de asociación se establecen, ¿sí? Veamos concretamente qué es cada una de estas cosas. La relación de generalización es una relación jerárquica porque tenemos una clase que asume el rol de padre y otras clases que asumen el rol de hija, ¿sí? Entonces por eso se llama jerárquica la generalización, porque hay una clase padre y unas clases hijas, no es lo mismo, digamos, ¿no? Entonces, la herencia, ¿cómo funciona? Yo en la clase padre tengo la estructura y el comportamiento que puedo reusar en las clases hijas, ¿sí? Yo hago una clase abstracta donde centralizo todos aquellos atributos y aquellos métodos que van a usar todos los hijos, ¿sí? Muchas veces algunos hijos no usan todas las cosas, muchas veces sí, y otras veces las modifican un poco, ¿sí?
Pero básicamente me sirve a mí la generalización para hacer reuso. ¿Reuso de qué? De comportamiento. Fíjense, el propósito de la herencia es el reuso de comportamiento. Si yo no voy a usar comportamiento, no hago herencia. En el ejemplito que está acá, tengo una cuenta bancaria y tengo caja de ahorro y cuenta corriente. ¿Por qué decimos que el padre es abstracto? Porque yo nunca tengo una cuenta bancaria genérica, digamos. O tengo una caja de ahorros en la vida real, o tengo una cuenta corriente, ¿sí? Una cuenta bancaria genérica no tengo. ¿Está bien? Entonces, las dos cuentas bancarias, fíjense, tanto la caja de ahorros como la cuenta corriente tienen saldo, es un atributo que comparten. Sin embargo, la caja de ahorros, además de saldo, también tiene la cantidad de extracciones posibles. Es una restricción que se aplica a la caja de ahorro. Dicen, mira, vos, para la caja de ahorro en este banco, podés hacer 5 extracciones por mes. Mientras que la cuenta corriente, además de saldo, no tiene esta restricción como tiene la caja de ahorro, pero sí tiene un acuerdo, un rojo permitido, un acuerdo con el banco donde dice el banco, bueno, aunque vos no tengas saldo, yo te presto, te cobro bastante bien, pero te presto, te dejo hacer una extracción hasta tanta plata. Y ese rojo permitido es el monto máximo que el banco me presta cuando yo no tengo saldo, ¿sí? Y lo mismo pasa con los comportamientos, ¿sí? Estos son los comportamientos comunes, como ver cuánto es el saldo que me queda, distintas cosas, ¿sí? Extraer un monto, qué sé yo, mientras que estos comportamientos, estos métodos son típicos solamente de la caja de ahorro y estos típicos solamente de la cuenta corriente. Entonces la herencia nos permite definir nuevas clases, en este caso el caja de ahorro, cuenta corriente. Hay bancos, por ejemplo, que tienen una clase que se llama, un tipo de cuenta que se llama cuenta única, que no es ninguna de las dos, digamos, tiene como más cosas. Y de nuevo, digamos, si ellos usan una estructura de herencia para hacer esa definición, pueden hacer reuso de todo este comportamiento que ya está, esta implementación ya está hecha y me puede servir, digamos, para hacer reuso. La herencia tiene cosas bastante negativas, digamos, entonces se usa, ya van a ver en esta materia desalentamos bastante el uso de la herencia porque encontramos cosas mejores para usar para hacer reuso, ¿sí? Así que muchas veces sirve y los únicos casos en los que sirve es si ustedes tienen mucho comportamiento o un comportamiento bastante interesante para reusar, si no, eviten usar la herencia. Y otro concepto más que es importante que ustedes sepan que existe, que también desalentamos bastante su uso, es el de herencia múltiple. ¿Qué quiere decir herencia múltiple? Es cuando una clase tiene más de un padre, ¿sí? Cuando una clase es capaz de heredar de dos padres distintos. Por ejemplo, acá la cuenta bancaria puede heredar de esta clase padre elemento con interés y de esta clase padre elemento asegurable. Este tema de la herencia múltiple suele ser complejo, digamos, ¿sí? Los objetos de esta cuenta bancaria pueden llegar a tener alguna inconsistencia porque la herencia múltiple a veces cuando se empieza a desarrollar, y bueno, te pueden surgir cosas medias raras. De hecho, la mayoría de los lenguajes de programación no soportan herencia múltiple, ¿sí? Entonces, por eso está bueno que ustedes sepan que existe, pero no lo usamos. Tratamos de evitarlo y de hecho los lenguajes de programación también lo evitan, porque ahí yo no conozco, digamos. Me parece que es Smalltalk debe ser el único que soporta, que es un lenguaje teórico que no tiene ningún uso comercial. Creo que soporta herencia múltiple, pero todos los otros no soportan. ¿Estamos bien, chicos, hasta acá con la relación de generalización entre clases? ¿Alguna duda? Estamos bien. Java no soporta, no soporta. ¿Podría repetir, profe, qué corazón, Gabriel? ¿Repetir qué? Creo que fue anterior eso, Liz, en la parte de ocultamiento que después vos lo explicaste, así que... Bueno, si no... Sí. Listo, ya está. Bueno, perfecto. Vamos entonces, vamos con lo que sigue.
La otra relación jerárquica era la jerarquía de partes, ¿sí? Agregación y composición. De nuevo, ¿se acuerdan? Dijimos, le llamamos que son relaciones jerárquicas cuando las clases tienen que tener un rol. Tanto en la composición como en la agregación, hay una clase que va a ser el todo y otra clase que va a representar las partes, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una relación entre clases que son todo parte, esa relación es jerárquica y a veces la establecemos de composición y a veces de agregación. ¿Cuál es la diferencia? Decimos que una relación de composición, todo parte, tiene contención física. Es una relación más estricta y más fuerte que la agregación, ¿sí? Mientras que la agregación es una relación todo parte más conceptual, ¿sí? Que sea estricta y física tiene que ver con que podemos establecer de que el todo no existiría sin sus partes. Acá yo no puedo poner una multiplicidad 0 a muchas, porque una estantería sin estantes no podría ser. Y un estante sin una estantería tampoco, un estante suelto, digamos, que no sea parte de una estantería tampoco podría ser. Entonces, la existencia del todo condiciona las partes y la de las partes condiciona el todo, en ese caso hablamos de una composición. Esta diferenciación entre composición y agregación es bastante conceptual. Después cuando nosotros tenemos que bajar esta implementación, de hecho no hay mucha diferencia, en el código no hay diferencia, pero es importante que ustedes la distingan cuando estamos modelando, cuando estamos cerca del negocio, cuando estamos modelando el negocio, eso les ayuda a definir determinadas reglas de negocio, de multiplicidad, ¿sí? Entonces está bueno que las distingan. Fíjense, la factura y el detalle de factura es bien conceptual, porque la factura no es nada tangible, digamos, un concepto de una venta, digamos, de donde yo tengo un encabezado con los detalles, son los renglones de lo que compre, y se supone que la factura es el todo y cada uno de los detalles son sus partes, digamos, ¿sí? Bueno, ¿estamos bien? Vamos con la última, que era la no jerárquica. ¿Por qué? Y porque las clases eran iguales acá, ¿sí? Entonces decíamos, la relación de asociación es entre clases hermanas, que es donde no hay ninguna tiene rol de nada, simplemente yo establezco que el conductor se tiene que relacionar con su licencia de conductor, ¿sí? Entonces modelo en una clase el conductor, modelo en otra clase licencia y establezco una relación de asociación. Lo que sí es importante determinar en la relación de asociación y en la relación de agregación también, son algunos aspectos como la navegabilidad y la multiplicidad. A ver, ¿se acuerdan? ¿Alguien me puede decir qué entiende por navegabilidad? El sentido, dice Gonzalo, ¿quién tiene a quién? La forma más común que fluye la información. Sí, está bien todo lo que dicen, digamos, pero sigue medio abstracto, digamos, ¿no? Está bien lo que dicen los chicos, es un poco abstracto. ¿Qué quiere decir? Que la navegabilidad lo que está mostrando es la relación de conocimiento o de visibilidad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el conductor, la clase conductor o un objeto de tipo conductor tiene visibilidad sobre sus licencias, las conoce, es decir, para que yo pueda implementar esta navegabilidad de acá para acá, para que el conductor pueda ver sus licencias, necesito acá establecer un puntero que me dé la dirección de memoria donde está esta licencia, ¿sí? Entonces, para que yo haga esta flechita con esta puntita así, acá tengo que tener un atributo que se llame licencia, licencia, ¿cierto? Esto les suena conocido, ya lo han visto, ¿no es cierto? Ese atributo, ¿qué es? Es una referencia que me deja ver las licencias. ¿Por qué? Y porque yo no tengo nada, digamos, tengo un número
el número que representa la memoria, digamos, en qué lugar de memoria voy a encontrar la licencia de este conductor o las licencias de este conductor, ¿sí? Es un atributo que le llamamos atributo referencial que hace que yo tenga visibilidad sobre las licencias, ¿sí? Y me van a decir ustedes, ¿y por qué no está el atributo acá? ¿Por qué no lo han puesto ese atributo que está diciendo usted que me ayuda a implementar esta navegabilidad? Nosotros en esta cátedra acordamos implementar esos atributos referenciales, que son los punteros de memoria, a dónde tienen que ir a buscar la información, así. ¿Ven que la licencia la tengo acá afuera, la tengo arriba de la flechita? Nosotros, en lugar de ponerla acá adentro como un atributo más, que lo único lo distinguimos porque sabemos que es referencial porque ponemos licencia, licencia, ¿qué estamos diciendo con eso? Que no va a tener un valor real, lo que va a tener es una dirección de memoria que me va a indicar dónde está la licencia y yo lo voy a poder buscar, ¿sí? Entonces nosotros acordamos que en esta cátedra lo usamos a eso, en vez de ponerlo acá, lo ponemos acá, ¿sí? ¿Por qué? Y porque las clases nos salen más chiquitas y los modelos se entienden mejor. Lo que ustedes hacían antes, ¿está mal? No, no está mal, está perfecto. Pasa que cuando nosotros trabajamos mucho, les tenemos que hacer fotocopias a ustedes, les mostramos los modelos, y las clases quedan enormes con todos esos atributos referenciales. Entonces una forma de achicarlo es ponerlo el atributo acá afuera, con el rol de la relación, que quiere decir lo mismo. ¿Está claro, chicos, lo que estoy diciendo? Entonces, la navegabilidad es lo que le permite al conductor tener visibilidad sobre la licencia, es decir, saber dónde va a encontrar las licencias y, como decía el compañero acá, tener la licencia, acceder a la licencia. No puedo decir lo mismo de la licencia no ve al conductor, la licencia no sabe, no tiene visibilidad, ven que no hay ninguna flechita apuntando de acá para acá, entonces la licencia no sabe quién es su conductor. Y si necesitara saberlo, y si nosotros necesitamos establecer la relación, y voy a tener que poner otra relación, porque en objetos las relaciones son unidireccionales, entonces necesito poner una segunda relación acá, que esté con la flechita para allá, y acá le voy a tener que agregar la referencia, es decir, a la licencia poner un atributo referencial que tenga la dirección de su conductor, ¿sí? Nosotros en esta cátedra, ¿cómo lo vamos a modelar? En vez de poner conductor, conductor, vamos a poner acá otra relación que se llame conductor. ¿Está claro, chicos? ¿Estamos bien con esto? De 10. Bueno, Sí, profe. Todo bien. Perfecto. ¿Qué más? Fíjense, la multiplicidad es otra cosa que yo tengo que definir, ¿sí? La multiplicidad, a ver, alguien que me diga, ¿qué se acuerdan qué decía la multiplicidad? ¿Qué me mostraba? ¿Qué me indicaba? No hace referencia a la cantidad de... Exactamente, ¿de qué? Vamos bien, y vamos muy bien. instancias que vos podés realizar de ese objeto, ¿no? Exactamente, muy bien el compañero que habló, que no le sé el nombre. Solo que en ese caso ponerle estaría mal, creo, porque el conductor puede tener solo una licencia. Ah, no, puede tener varias, ¿no? No, puede tener varias. Sí, claro. El conductor, la multiplicidad indica para una instancia de esta clase con cuántas instancias se puede relacionar de esta otra clase. Eso es lo que me muestra la multiplicidad. En este caso, me dice, un conductor puede tener una o muchas licencias, ¿sí? Pero sí o sí tiene que tener una, si no, no lo puedo declarar conductor en este dominio. Si yo pudiera tener gente que no tiene licencia en este dominio, acá tendría que poner 0, ¿sí? Pero ven, hay como una regla de negocio implícita que me dice, para que vos cargues un conductor, sí o sí, tiene que tener por lo menos una licencia de conducir, y yo cuando creo un objeto de esto, sí o sí voy a tener que crear un objetito de licencia. ¿Está bien? ¿Está claro eso, chicos? Entonces, para determinar la multiplicidad, me paro
La multiplicidad siempre la determino del lado de la navegabilidad, ¿sí? De este lado. Entonces me paro en este objeto y digo, para un objeto conductor, ¿con cuántos objetos de tipo licencia se puede relacionar? Uno o muchos. ¿Estamos bien? Vamos para atrás porque les muestro. En la herencia no hace falta, no hay que mostrar nada, ¿sí? En la herencia simplemente determino la relación padre-hijo. El padre es el que le apunta la flechita y el hijo es la base de atrás, ¿sí? Pero no tengo que poner la navegabilidad es que el hijo conoce al padre, ¿sí? El hijo tiene visibilidad sobre el padre. Entonces por eso está la flecha mirando para allá. Pero acá en la agregación yo sí tengo que poner la navegabilidad, que créanme que la navegabilidad más sana siempre es que el todo conozca sus partes. Ya van a ver que hay varios patrones, de hecho ustedes han visto los patrones COAD, y los patrones COAD establecen también que la mejor forma es que el todo conozca sus partes, ¿sí? Y normalmente, si estamos hablando de partes, vamos a esperar que acá sean uno o muchos, o cero o muchos en el caso de la agregación, y en el caso de la composición voy a esperar que normalmente sea uno o muchos, ¿sí? Bueno. Polimorfismo. Vamos a ver qué hora es, che, porque yo un poco hablando de la forma, ¿sí? Estamos bien, queda un ratito más. Polimorfismo. ¿Alguno que me diga qué se acuerda del polimorfismo? ¿Qué era el polimorfismo? ¿De qué estamos hablando? Polimorfismo puede ser, profe, que ante una misma consulta, dependiendo en qué estado está, puede realizar diferentes acciones, por así decirlo, o comportarse de diferentes maneras. Sí, con algunas restricciones, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Lo que estamos diciendo, está bien lo que dice el compañero, en principio es verdad. Viene de polimorfismo, quiere decir de muchas formas, que es un poco lo que decía el compañero. Es decir, ante una misma petición, distintas clases pueden reaccionar de maneras diferentes, ¿sí? Esa petición puede tener distintas formas. Fíjense en el ejemplito acá, esto se implementa con la herencia, pero el polimorfismo, la herencia no es la única forma de implementar polimorfismo. Ustedes ya van a ver más adelante que nosotros trabajamos con otra forma de polimorfismo, con otras nuevas relaciones que vamos a implementar, que también pueden implementar polimorfismo. Por eso en la definición de polimorfismo no vamos a explicar, no lo vamos a explicar en términos de herencia, sino genéricamente, ¿sí? Entonces lo que decimos es que, vamos a ver primero el ejemplo para que nos quede claro. Nosotros tenemos una cuenta bancaria padre, donde tenemos una caja de ahorro hijo y una cuenta corriente hijo. Tanto las cajas de ahorro como las cuentas corrientes deben poder extraer dinero, ¿sí? Entonces van a tener un método booleano que se llame puedo extraer, donde yo le voy a pasar un monto y el método me tiene que devolver true or false. Es decir, ¿puedo extraer 5.000 pesos de esta cuenta corriente? Y el método me tiene que contestar sí o no. Lo mismo de la caja de ahorro. ¿Puedo extraer 5.000 pesos? Y la caja de ahorro me tiene que decir si sí o si no. Ahora, las reglas para la extracción en una cuenta corriente son distintas a las reglas de la extracción en una caja de ahorro, ¿sí? Lo que quiero hacer en todos los casos es sacar plata del banco, pero y el nombre del método se llama exactamente igual, ¿ven? La asignatura es puedo extraer, va a tener, yo le tengo que pasar un monto, un float, que es el monto, ¿sí? Y esto me va a devolver un true o un false. Todo eso es igual. Ahora, la implementación adentro lo resuelve distinto. ¿Por qué? Y porque no es lo mismo sacar 5.000 pesos en una caja de ahorro que en una cuenta corriente, ¿sí? Fíjense,
Si yo tengo que sacar plata de la cuenta corriente, me fijo, primero le vamos a preguntar, primero, si tenemos saldo, ¿sí? Supongamos que el saldo no me alcanza, que en vez de tener 5.000 tengo 3.000, bueno, además yo tendría que poder tener un rojo permitido, ¿se acuerdan que es ese préstamo que me hace el banco, cuando yo no tengo plata? De más de 2.000 pesos. Si sumando el saldo que yo tengo más el rojo permitido es mayor a este monto que le estoy pasando por parámetro, entonces me va a dar true, ¿sí? Y me va a dejar sacar plata. Y si no, me dará false. Ahora, en la caja de ahorros, yo no tengo ni rojo, o sea, no puedo usar esta misma implementación para acá, porque no tengo ni rojo permitido, o sea, no, ese concepto es estrictamente de la cuenta corriente. Entonces, para saber si puedo sacar plata de la caja de ahorros, tengo que tener una implementación distinta, pero el nombre del método y lo que yo le mando al método es exactamente igual. Entonces, depende si yo instancio una caja de ahorro o una cuenta corriente y yo invoco el método, y bueno, este va a ser una forma y este lo va a calcular de otra. Fíjese, acá lo único que necesito es que tener extracciones disponibles. ¿De acuerdo que dijimos, bueno, tengo que tener la plata, o sea, tengo que tener más de 5.000 pesos para que me deje sacar, y además no tengo que haber pasado el tope de las extracciones del mes. Entonces, si saben esas dos cosas, me va a decir true. ¿Se dan cuenta? Entonces, es el mismo método que acá tiene una implementación, acá tiene otra. Y el polimorfismo significa que yo invoco, puedo extraer, y cada uno resuelve como tiene que resolver. ¿Está claro? A ver, que acá se puso el rojo esto. Creo que por ser abstracto no tiene funcionamiento. A ver. Ante un mismo mensaje, la clase cuenta bancaria no debía tener el método. No. Eso de cómo, si tiene que estar, esto es digamos, un esquemita, ¿no es cierto? Depende de los lenguajes que ustedes usen, ¿no? Si está en el padre y lo tienen que ver en el hijo también. Acá yo tengo la slide que tenemos de la cátedra, digamos, no lo armé yo. Por claridad yo lo hubiera puesto en el padre. Es más, lo hubiera puesto en los hijos también. Pero la sintaxis no es lo importante, sino el concepto, ¿no? Que ustedes entiendan que un método lo puedo definir y redefinir en distintos lugares de distinta manera. Y cuando yo pida el servicio, me va a dar cada una de las clases el servicio correcto, y con la flexibilidad de que la implementación adentro es distinta. ¿Está bien? Bueno, ¿estamos, chicos? Claro. Bueno, vamos a otro concepto más, que es el de acoplamiento. A ver, alguno que me diga qué se acuerda de acoplamiento, que es vecino de la cohesión, ¿sí? En ASI lo tienen que haber visto junto con, cuando veían el tema de modularidad, junto con cohesión, al temita del acoplamiento. Acoplamiento no es como cuando hay demasiada interdependencia entre distintos módulos y se hacen como muy necesarios entre sí y no se pueden cambiar cosas con facilidad, por ejemplo. Exactamente, tal cual como dijo el compañero, exactamente eso es acoplamiento, ¿sí? El acoplamiento es la medida de relacionamiento entre clases, ¿sí? Ya van a ver que no es solamente entre clases, también es entre módulos, entre subsistemas, entre todo lo que conforma, digamos, las distintas granularidades podemos hablar de acoplamiento, pero es una medida externa, digamos, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de cohesión estábamos adentro de la clase? Acá estamos afuera de las clases y la relación entre ellas. ¿Qué dice acá? Si no hay acoplamiento, si hay cero acoplamiento, y bueno, no nos anda, chicos, porque los sistemas vieron que las clases tienen que tener alguna relación, tienen que tener, ¿sí? Si hay mucho acoplamiento, es decir, si hay muchas relaciones entre las clases, pasa lo que decía el compañero, hay tanta dependencia que me pasa este efecto dominó, que yo toco acá,
y tengo que cambiar algo acá, y como hay tanta relación, en realidad me modifica, tengo que cambiar acá y tengo que cambiar acá, ¿sí? Entonces, estas son relaciones poco saludables en los sistemas. Lo ideal es tener bajo acoplamiento, es decir, las relaciones estrictamente necesarias para que esto funcione, y eso hace que mi sistema sea saludable, digamos, ¿sí? Entonces, estos dos conceptos de cohesión y acoplamiento, que es una medida de relacionamiento interno de la clase, con esta medida de relacionamiento externo, con alta cohesión y bajo acoplamiento, tengo lo que le llamamos independencia de componentes. La independencia de componentes es un aspecto sumamente deseable en cualquier sistema de información. Mientras más independientes son los componentes, más robusto es el sistema, digamos, ante los cambios. Porque si hay algo que nosotros sabemos seguro es que los sistemas tienen que cambiar. Van a cambiar para que puedan representar fielmente la realidad. Entonces, la mejor forma de adaptarse a esos cambios es que los componentes sean independientes y no se me caigan como unas torrecitas de dominó, cuando toco uno se cae todo el resto, o tengo que cambiar todo el resto, me exige un nivel de compromiso, de trabajo impresionante. Entonces, para lograr esa independencia de componentes necesito tener piezas cohesivas que estén débilmente acopladas entre sí. Bueno, para finalizar, vamos a mostrarles un poquito acá. Este es el último slide, chicos, y ya los dejo tranquilos, que les debo haber secado la cabeza con tanta cosa. ¿Cómo nosotros en esta cátedra manejamos, trabajamos el dominio, ¿sí? Acá hay un ejemplito de un complejo de cines donde hay una serie de clases que nos sirven para modelar el cine, que por ejemplo obviamente vamos a una película con todas las clases que describen, digamos, cosas de la película, el país de origen, el género, calificación, los personajes, el rol, qué sé yo. Y después las transacciones típicas de un cine, que es la función que expone esa película, ¿sí? La entrada, que es la que me hace ganar plata, digamos, yo vendo entradas para estas funciones, la programación, que es otra transacción que me permite generar estas funciones, digamos, cada tanto tiempo, y después tener una estructura de cines, salas, donde yo muestre la película, ¿sí? Esto es más o menos el sistemita este. ¿Qué quiero mostrarles acá? Nosotros las clases en esta cátedra las vamos a trabajar de esta manera. Una clase va a tener 3 partes donde tiene nombre, siempre vamos a usar UML 2.0, ¿sí? Ya la clase que viene vamos a repasar los detalles que nosotros queremos que ustedes se acostumbren a usar correctamente, ¿sí? Entonces, el nombre en mayúscula de la clase, después vamos a tener en la segunda cajita, tenemos los atributos de la clase, y en la tercera cajita tenemos los métodos, ¿sí? Los métodos son, en Camel Case, ¿ven? Siempre empezamos todos los atributos y los métodos con minúscula, y cuando cambia la palabrita, toda pegadita con mayúsculas para entender lo que está escrito, y los métodos tienen al finalizar paréntesis. Nosotros a nivel de modelado de dominio no trabajamos ni con parámetros ni con tipos de retorno, eso los incorporamos más adelante cuando trabajamos un nivel más de detalle, que es como por ejemplo el diseño. Todavía a nivel de dominio lo trabajamos así medio genérico. Pero fíjense que, miren, esta clase no tiene ni métodos. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué no tengo métodos en esta clase? ¿Qué les parece? O en esta tampoco. En esta tampoco. ¿No tiene métodos la clase? Deben presentar el método set y get, pero como que ya se pone directamente en uno y como ya lo representé. Claro, él dice, bueno, hay métodos que nosotros sabemos que todas las clases necesitan tener, que son los métodos de seteo, que nosotros elegimos no ponerlos. ¿Por qué elegimos no ponerlos? Porque, bueno, ya sabemos, sí o sí tienen que estar, no hay forma que no estén, y, o sea, no me suma nada al modelo tener métodos de seteo, que yo ya sé que de cajón tienen que estar,
y me hacen el modelo más confuso. Entonces elijo mostrar solamente aquellos métodos que tienen algo interesante, digamos, que tiene que ver con el dominio. Entonces, lo primero es que en esta cátedra no ponemos métodos de seteo, que son los métodos get y set. Gracias. Los métodos get y set que me permiten obtener o actualizar los atributos de la clase, ¿cierto? Esos métodos no los mostramos nosotros en nuestros modelos. Lo otro que ustedes ven acá, que yo ya lo expliqué cuando expliqué la asociación, es que los atributos referenciales, en lugar de ponerlo adentro de la clase, lo ponemos sobre la relación, ¿sí? Entonces, en vez de tener acá género, género, tengo el género arriba de la relación. Fíjense nomás esta clase, cómo sería de larga. Me llegaría hasta por acá más o menos, porque tendría que tener esto, ¿sí? Esto, todo uno acá abajo del otro, entonces eso me permite achicar mucho el tamaño de la clase. Entonces, esto tiene que estar, o lo ponen adentro o lo ponen afuera, pero en algún lado tiene que estar porque es un atributo como cualquier otro atributo. Es el atributo que me permite tener visibilidad sobre el género de la película, ¿sí? ¿Y qué más? Entonces, los atributos referenciales van arriba de la relación, las relaciones todas tienen que tener navegabilidad y multiplicidad, todas ellas, menos ¿cuál? ¿Cuál no estoy esperando que tenga ni multiplicidad? ¿Que no tenga multiplicidad? Que acá justo no está. La herencia, chicos. La herencia, siempre sabemos que el padre es uno, digamos, ¿sí? Porque no alentamos la herencia múltiple, aparte si tuvieran otro padre sería otra flecha. ¿Estamos? Entonces, fíjense, acá tienen una agregación, entonces tienen el todo es la programación y las partes son las funciones, la navegabilidad está puesta hacia la función, y la multiplicidad ahí al ladito de la fecha de la función. Profe, le hago una pregunta. Sí. ¿Toma asistencia? Porque yo a las 8 tengo otra clase No, en la amigo. que me tengo que sumar. No tomamos asistencia. Ah, bueno. Creo que podemos obtener del Zoom la asistencia. Hay una funcionalidad que te deja bajar la asistencia del Zoom. Pero, digamos, nosotros nos gusta que se sumen a la clase porque a ustedes les sirve y porque la aprovechan. Si no, por mí no vengan, digamos, ¿sí? Son gente grande, hagan lo que tengan que hacer. ¿Qué más? Bueno, no se me ocurre ahora. Me parece que eso es lo que esperamos en los diagramas de clase, ¿sí? Que ustedes identifiquen las clases, que pongan los atributos necesarios para, en el contexto de este dominio y del problema que estamos analizando acá, y que pongamos los métodos. Los métodos de seteo los vamos a poner en una sola clase. Agarramos la clase más chiquita, más simplecita, y ahí ponemos los métodos de seteo como para que ustedes sepan de que, no nos olvidamos, sino que simplemente elegimos no mostrar, ¿sí? Y los métodos de conocimiento lo mismo, ¿no es cierto? Los métodos que me permiten conocer. Acá yo necesitaría tener un get género que me permite acceder al nombre, ¿sí? Al nombre del género. Si es comedia, si es drama, documental, qué sé yo. Bueno, y eso es todo. Ya estamos muy encima de la hora. Estos serían los conceptos rápidamente que vimos durante la clase, que están acá resumidos. Pero entiendo que ustedes tengan otras clases y que no se puedan quedar. Así que, bueno, cualquier duda, chicos, nos dicen, nos escriben. Yo voy a venir el jueves a saludar, va a venir Judith a presentar el plantel, así que para que me asomo un ratito para ver si necesitan algo. Ahí van a tener deberes para la clase que viene, así que estén atentos a la autogestión. Y apenas podamos compartir el cronograma, ahí dice qué es lo que tienen que traer leído para la clase que viene. ¿Estamos? Profe, consulta. Sí. Yo me tuve que salir un ratito entre clases. ¿Cuándo sube la clase? Así la reveo antes del jueves.
Ahora me la grabo, apenas YouTube me la deje, se las publicamos, ¿sí? Siempre la publicamos duplicado, en el aula virtual y en el autogestión. Bueno, gracias, profe. Por nada, chicos. ¿Algo más? Gracias. Bueno, buenas noches. Profe. Que anden Chao, muy hasta bien. luego, profe. Estamos Muchas en gracias. contacto. Hasta luego, profe. Hasta Buenas luego. noches. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Chao. Vemos. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao. Se van bajando de a poquito. Sí.